agradecido por la invitación, Patricia, también a Sole que nos invitó de parte de Meanálisis, de parte de Andrés Cañizales, el director, y Mariela Torrealba, que es parte de la directiva de Medianálisis. Medianálisis, para quien no lo conocen, forma parte de una red de medios independientes y de organizaciones independientes en Venezuela que promueven el periodismo en democracia y que posee, es como la casa matriz de dos páginas web, una de cotejo que se encarga de hacer periodismo de datos, verificación de información, y somos verificadores de información de Facebook, y también tenemos el Observatorio Venezolano de Fake News, que se encarga de cazar las mentiras, los bulos y todas las noticias malintencionadas. Parte de nuestro trabajo en estas tres organizaciones y en estas tres páginas web también va mucho para hacerle frente a la desinformación que hay en Venezuela. Y una de las iniciativas que hemos tenido, unas estrategias para combatir esta desinformación, para hacerle frente a desinformación, además de la verificación de discursos, el periodismo de datos y de la cacería, digámoslo así, de noticias falsas que estamos constantemente evaluando, es el trabajo que nosotros hacemos en dos actividades específicas, una que se llama la Radio Comunal Ambulante y la otra que es 15 y Último, que es un papelógrafo, un periódico impreso de pared que se paga también en comunidades. Voy a compartir una presentación que preparé para ustedes. No sé si la están viendo, si me conforman si la ver. Ok, chévere. Se ve. Excelente. Nosotros en Medianálisis estamos desarrollando desde 2022 y lo que vamos de 2023 es un compendio de actividades, pero específicamente las que van contra la desinformación y las que hacen frente a la desinformación son dos. Una, como les dije, que no me pasa. Ok, una es el papelógrafo y las radios comunales. ¿Por qué surge este proyecto? ¿Por qué surge esta estrategia? Obviamente, para nadie es un misterio que Venezuela sufre desde aproximadamente unos 12 años una crisis económica, social y sobre todo política que nos ha llevado a estar de frente contra el gobierno o el poder que tiene Venezuela en la actualidad y que ha creado con el pasar de los años y que nunca ha pasado en la historia de Venezuela desde ciertos informativos, como así lo determinó el Instituto Venezolano de Prensa y Sociedad, IPIS Venezuela. Este desierto informativo significa que muchos estados venezolanos que tenían un ecosistema de medios, entiéndase, de medios tradicionales como prensa, radio y televisión, fueron desapareciendo precisamente por la crisis económica o simplemente se fueron autocensurando. Este ecosistema de medios de comunicación tradicional pasó, por ejemplo, les pongo un ejemplo para que entiendan el contexto, de tener 300, 400 periódicos presos a nivel nacional, pasó a tener aproximadamente 90 periódicos. Y sistemáticamente, por múltiples factores, las televisoras, ya no hay espacios informativos de opinión, no hay transmisión en vivo de noticias en caliente, digámoslo así, y tampoco la presencia de la radio se ha visto muy mermada, sobre todo por la aplicación de distintas leyes, normativas y sobre todo sanciones. A raíz de eso, el poder venezolano creado a través de diferentes estrategias y sobre todo diferentes factores, ha creado distintas estrategias y técnicas para aprovechar estos desiertos informativos y elevar sucias falsas, las narrativas impuestas, la contaminación de contenidos, informaciones y campañas malintencionadas, entre otros elementos desinformativos que provienen mayormente del Estado venezolano. ¿Ok? Nosotros analizar esta situación al ver este contexto venezolano que viene arrastrando más gravemente desde el 2017 y que se exacerbó durante la pandemia, comenzamos a crear una estrategia de estas personas que entre comillas son las víctimas de
más graves que tiene la desinformación, que son las comunidades. A raíz de la comunidad de nosotros, nos fuimos directamente a, a trabajar con las comunidades en dos actividades, una que se llama, como les dije, la radio comunal, que visita a las comunidades periféricas de las ciudades cosmopolitas y que normalmente tienen dos dificultades graves que para nosotros es importante. La dificultad de los medios de comunicación, es decir, que no tienen medios impresos, no tienen televisión, no tienen radio u otro medio de comunicación que los mantenga informados, pero sobre todo que no tengan acceso a Internet. Es decir, en Venezuela ya la situación de la conexión a Internet es muy precaria y las comunidades periféricas, casi que la conexión telefónica, no solamente de Internet, la conexión telefónica de celular es prácticamente imposible. Entonces, estas radios comunales se encargan de visitar esas comunidades y ahorita les explico qué hacemos. Luego creamos el 15 y último, que es un impreso a gran formato que simula la portada de un periódico y que difunde información de medios de comunicación independientes que han surgido a través de estos desiertos informativos que hemos tenido a través de los años. Acá les muestro, por ejemplo, cómo es un 15 y último, como se llama nuestro periódico impreso, que es de contenido que se diagrama, se diseña, se monta, se distribuye a través de nuestros colaboradores en Media Análisis y que, como les dije, se toman fuentes, medios de comunicación independiente, pero también creamos contenido propio. ¿Por qué? Porque nosotros estamos distribuyendo este periódico impreso a través de Internet con colegas y colaboradores que tenemos en 8 estados de Venezuela. Estos 8 estados de Venezuela tienen la misma situación coyuntural de los medios de comunicación, es decir, tenían presencia por lo menos de 3 periódicos, 3 televisoras regionales y muchas radios de amplio espectro, pero que con el tiempo, con los años y por supuesto las restricciones gubernamentales han perdido su espacio informativo y nosotros seleccionamos esos estados precisamente para que puedan tener la presencia de nuestro 15 y último. Nosotros en los contenidos que divulgamos en este periódico impreso, tenemos, por ejemplo, informes de organizaciones relacionadas con la defensa de derechos humanos. Tenemos secciones con nuestros aliados, como por ejemplo Cotejo, con la sección que ustedes ven de color verde que se llaman los contadores. Son monitoreos, en este caso de asesinatos contra la mujer o la hiperinflación venezolana, tasada en una merienda particular en Venezuela, que es un café con leche y un pancito dulce que se llama Catalina. Es el informe Catalina o el índice Catalina, como lo decimos nosotros. Este papelógrafo se distribuye en 8 estados de Venezuela de forma quincenal, es decir, cada 15 días hay una edición nueva de 15 y último y se distribuyen entre 4 y 8 ejemplares por estado. Ya de verdad el impacto que ha tenido 15 y último en Venezuela, en los 8 estados donde lo distribuye, es muy positivo, la gente lo lee mucho y sobre todo ya hemos creado como una rutina de muchos lectores porque es importante los sitios donde los pegamos. Los pegamos en paradas de transporte público, mercados municipales, casas comunales de las comunidades, algunos consultorios populares médicos y también lo pegamos en algunas fundaciones que pueden ser como aliadas a Media Análisis y que tienen mucho flujo de público. ¿Ok? Además de eso, no solamente tenemos esta versión impresa, sino que también llevamos en nuestra página web de Media Análisis, colocamos la versión digital en PDF para que las personas las puedan descargar en 15 y último. Hacemos una distribución también virtual por canales de WhatsApp y también hacemos difusión del impreso en digital a través de nuestras redes sociales.
Ahora, el trabajo que hacemos con la radio comunal consiste en representar un programa radial acompañado de vecinos de una comunidad o fundaciones sin fines de lucro con el objetivo de ofrecer la información del acontecer regional, nacional, pero sobre todo nosotros hacemos contenido educativo de cómo identificar información falsa o malintencionada. Esto se ha transformado, esto tiene un impacto increíble para nosotros, ha sido sorprendente la receptividad que hemos tenido en las comunidades de 5 estados de Venezuela que hemos visitado. Hemos hecho alrededor de ya 20 radios comunales, y estas radios comunales consisten en que parte del equipo periodístico de Medianálisis visita las comunidades, y cuando visitamos las comunidades duramos un espacio entre 3, 4 horas con ellos donde simulamos un programa de radio, y cuando hacemos este programa de radio tenemos secciones, por ejemplo, donde leemos informaciones que hayan pasado recientemente cercanas a esa comunidad o en esa entidad. Tenemos una sección específica donde le informamos y le enseñamos a la gente qué es un fake news, cómo se pueden detectar, cuáles son las características de los fake news, qué deben hacer ante un fake news. Porque ¿qué pasa? En Venezuela está sucediendo ahorita que hay mucha, digamos, mucha distribución de contenido falso, malintencionado, y las personas no tienen cómo verificar esa información por todos los factores que les dije, la crisis, la falta de medios, la conectividad a Internet. Entonces, nosotros le damos como canales básicos, en pocas palabras, como le digo yo a la gente, cuando lo abordo y les explico, simple y llanamente les explicamos cómo consultar una fuente, cómo pueden, por ejemplo, utilizar aquí un tema que recurre mucho, es el tema de la gasolina, de la escasez de gasolina, saber qué podemos consultar con ellos, saber a quiénes le pueden preguntar y cómo pueden hacer, digamos, un trabajo, entre comillas, periodístico ciudadano para que ellos puedan conformar esa información. Y al final nosotros invitamos a las líderes comunitarias nuestro programa, o sea, en esta misma actividad los entrevistamos, grabamos la entrevista en un audio que hacemos con ellos, y además de que la pasamos en un programa radial con la que tenemos convenio, o digamos, unos pequeños micros de lo que logramos grabar de esa radio comunal, redactamos una nota de prensa, la publicamos en nuestra página web de Media Análisis y colgamos toda la grabación que hicimos en la radio comunal para que las personas en primera instancia puedan hablar sobre las dificultades o problemáticas o violaciones de derechos humanos que sufren en su comunidad y cuáles son sus exigencias ante la gestión gubernamental. ¿Ok? De verdad, nuestro público ha sido bastante amplio. Estamos claros que en Venezuela tenemos ahorita un grupo etario de adultos mayores que es lo que sobre todo participan mucho en las radios comunales, precisamente porque la migración venezolana, que ya se han ido 7 millones de venezolanos, muchos son jóvenes, y ese es un público, es un objetivo y un reto que tenemos en este 2023, que lo estamos logrando poco a poco, de abordar a los públicos jóvenes que quedan en Venezuela, visitándoles en las universidades, entregándoles y explicándoles el fenómeno de la desinformación, de los fake news, pero sobre todo integrándolos a formar parte de nuestra red que estamos construyendo, nuestra red de personas que puedan verificar información y que puedan divulgar y difundir información de verdad verificada, como lo hacemos tanto en Medianálisis como en el Observatorio Venezolano de Fake News y en el cotejo.info.